¿Qué harías si descubrieras que un nacimiento, un matrimonio, un legado, no fue más que una transacción escrita en tinta y poder? En el corazón de una audiencia que paralizó a una nación, Jasmine Crockett, una figura política con una presencia tan afilada como un bisturí, dejó caer una bomba que nadie esperaba. Frente a las cámaras, frente a millones, reveló un secreto que hizo temblar los cimientos de una imagen cuidadosamente construida, un contrato que convirtió la paternidad en un trato comercial. Donald Trump, el hombre que una vez dominó titulares, se enfrentó a una verdad que no pudo gritar más fuerte que el silencio de la sala. ¿Qué había en ese sobre que Crockett sostenía como si fuera dinamita? ¿Y por qué? En solo 41 segundos, ¿el mundo vio a un magnate desmoronarse en vivo? Quédate con nosotros, porque esta historia no solo cambiará lo que sabes sobre poder, sino lo que crees sobre amor, familia y silencio. Para entender el misterio que hizo temblar a una nación, debemos retroceder, mirar más allá de las luces del Capitolio y adentrarnos en la historia de una mujer que no solo desafió el poder, sino que lo redefinió. Jasmine Crockett no llegó a esa audiencia por casualidad. Su camino comenzó mucho antes, en un mundo donde cada paso parecía diseñado para probar su resistencia. Nacida el 29 de marzo de 1981 en St. Louis, Missouri, Jasmine creció en un hogar modesto, donde la fe y la perseverancia eran las únicas herencias que importaban. Su madre, una maestra, y su padre, un pastor, le enseñaron que las palabras podían mover montañas, pero solo si estaban respaldadas por la verdad. Desde pequeña, mostró una curiosidad insaciable, una chispa que la llevaba a cuestionar todo, desde las reglas del patio escolar hasta las injusticias que veía en las noticias. No todo fue fácil. En un entorno donde las oportunidades eran escasas, Jasmine tuvo que abrirse camino con uñas y dientes. Estudió en la Universidad de Maryville, donde se graduó con honores, y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, donde su pasión por la justicia comenzó a tomar forma. ¡Oli! Mientras trabajaba en casos pro bono para comunidades marginadas, empezó a forjar su reputación como una abogada que no solo defendía, sino que escuchaba. Ella siempre tuvo un don para ver lo que otros ignoraban, dijo una vez un colega cercano. Citado en un perfil de Texas Monthly, fue en esos primeros casos, defendiendo a familias contra abusos sistémicos, donde Jasmine aprendió que la verdad a menudo se escondía en documentos olvidados, en cláusulas que nadie quería leer. Su entrada al escenario político no fue un salto, sino un ascenso constante. En 2021, se convirtió en representante estatal de Texas, llevando su voz afilada y su mirada implacable al Congreso. Su discurso, llenos de fuego controlado, resonaban en las redes sociales, donde millones comenzaron a seguirla. Pero detrás de su carisma había una estratega astuta, alguien que sabía que el poder no se gana solo con palabras, sino con hechos. Fue esa misma astucia la que la llevó a descubrir un sobresellado, un secreto que conectaba a Donald Trump, su matrimonio, y un contrato que nadie esperaba. Mientras sus colegas debatían políticas, Jasmine estaba desenterrando una verdad que cambiaría la narrativa. Pero, ¿cómo llegó ese sobre a sus manos? ¿Y qué la motivó a enfrentarse a un titán político en una audiencia que el mundo no olvidaría? Quédate, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber. Jasmine Crockett no, era solo una abogada. ¿Una congresista o una voz en el Capitolio? Era una fuerza, reservada pero astuta, con una presencia que llenaba las salas sin necesidad de gritar. Quienes la conocían la describían como una paradoja, cálida como una amiga de toda la vida.
pero implacable como un fiscal que sabe dónde está enterrada la verdad. ¿Jasmine no habla por hablar?, dijo una vez su mentora en la Facultad de Derecho, citada en un artículo de The Dallas Morning News. Ella escucha, observa, y luego actúa con la precisión de un cirujano. Su figura menuda, siempre vestida con colores sobrios pero elegantes, contrastaba con la intensidad de sus ojos, que parecían capaces de atravesar cualquier fachada. Era una mujer que prefería un libro de leyes a una cámara, pero cuando las cámaras la encontraban, no podían apartarse. Sin embargo, detrás de esa fachada de acero había un torbellino de conflictos internos que la hacían humana. Jasmine cargaba con el peso de representar no solo a su distrito, sino a aquellos que nunca tuvieron voz. Cada caso que tomó, cada discurso que dio, estaba impregnado de una furia contenida, no por odio, sino por la injusticia que había presenciado desde niña. Creció viendo cómo el sistema podía aplastar a los vulnerables, y esa memoria la perseguía. Nunca olvidaré a una madre que perdió a su hijo por un tecnicismo legal. Confesó en una entrevista poco conocida en 2020, este dolor la impulsó, pero también la desgastó. Amigos cercanos contaban que a veces, en la soledad de su oficina, dudaba si sus batallas valían el costo personal. Noches sin dormir, amenazas en redes sociales y la constante presión de ser la primera en romper barreras. Fue esa misma sensibilidad la que la llevó a descubrir el secreto que cambiaría todo. Mientras revisaba documentos para una audiencia sobre presupuestos federales, un sobre sellado apareció en su escritorio, enviado anónimamente. No era un expediente cualquiera, era una grieta en la armadura de un imperio. Dentro encontró un contrato que vinculaba a Donald Trump, Melania, y un acuerdo que convertía un nacimiento en una transacción para Jasmine. Esto no era solo un escándalo político, era personal. Representaba todo contra lo que había luchado: el poder que silencia, que negocia con vidas, que convierte a las personas en peones. No podía mirar hacia otro lado, dijo un colega que presenció su reacción inicial. Era como si ese documento hubiera encendido algo en ella. El conflicto interno era claro. Exponer esa verdad podía cambiar la percepción de una nación, pero también la pondría en el centro de una tormenta. Enfrentarse a Trump significaba enfrentarse a un sistema que protegía a los poderosos. Sus aliados la advirtieron: esto podría destruirte. Pero Jasmine, con su característica mezcla de empatía y audacia, respondió: si no lo hago, ¿quién lo hará? Ese fue el momento en que decidió llevar el sobre al Capitolio, sabiendo que no solo estaba desafiando a un hombre, sino a una narrativa entera. Pero, ¿cómo transformó esa furia contenida en un momento que paralizó al mundo? Quédate, porque el próximo capítulo te mostrará el instante en que el silencio se rompió y la verdad estalló. El 15 de abril de 2023, el Capitolio de los Estados Unidos se convirtió en un escenario donde el tiempo parecía detenerse. Las cámaras, los reporteros, los millones de espectadores en todo el país, todos estaban pendientes de un solo movimiento, una sola voz, la de Jasmine Crockett. ¿Qué podía ser tan poderoso como para hacer que un hombre como Donald Trump, conocido por su habilidad para desviar cualquier tormenta, se quedara inmóvil, con el rostro tenso y el silencio como única defensa? Ese fue el momento que lo cambió todo. El instante en que Jasmine abrió un sobre sellado y dejó caer una verdad que cortó el aire como un relámpago. Pero, ¿qué contenía ese documento? ¿Y por qué hizo que incluso los más escépticos en la sala contuvieran el aliento? La audiencia estaba programada para discutir recortes presupuestales, pero Jasmine tenía otros planes. Con un traje azul marino tan afilado como su determinación, se sentó frente a Trump, quien mostraba esa sonrisa confiada que tantas veces lo había blindado. En la mesa, un sobre blanco.
desgastado en las esquinas, sellado con cera roja. Brillaba bajo las luces como un presagio. «Señor Trump», comenzó Jasmine, su voz calma pero cargada de intención. «¿Cómo justifica usted que un nacimiento, un hijo, pueda ser parte de una transacción financiera?» La sala se congeló. Un asistente dejó caer un bolígrafo. Las cámaras zumbaron. Trump intentó reír, pero el sonido se desvaneció en un eco vacío. Entonces, Jasmine pulsó un control remoto. La pantalla detrás de ella cobró vida, mostrando un documento fechado el 19 de enero de 2005. Era un contrato, firmado por Donald J. Trump y Melania Knauss. Notariado en Nueva York. La cláusula clave, resaltada en amarillo, decía: la parte acepta producir un heredero masculino. El pago de $5 millones se otorgará tras la entrega exitosa. El murmullo en la sala creció como una ola. Según un testimonio jurado de Alan Duca, excontador de la organización Trump, citado en un expediente judicial, este acuerdo no era un contrato matrimonial, sino una negociación biológica. Fue diseñado para garantizar un heredero, no una familia, afirmó Duca. Las cámaras captaron el rostro de Trump, que pasó de la arrogancia a la tensión en segundos. Jasmine no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. «Este documento», dijo, señalando la pantalla, «convierte un nacimiento en un trato, un hijo en una cláusula». Twitter explotó con hashtags Contrato Trump, Silencio Melania. CNN cambió su titular en tiempo real. Crockett revela acuerdo reproductivo de Trump. Pero Jasmine no había terminado. Mostró una transferencia bancaria de $3 millones, fechada 7 semanas antes del nacimiento de Barron Trump, vinculada a un fideicomiso llamado Future Foundation. ¿Una bendición o una inversión?, preguntó. Dejando que la pregunta flotara como humo denso, el impacto fue inmediato. En 41 segundos, la narrativa de Trump como patriarca se desmoronó. Los medios lo llamaron el día que el Capitolio tembló. Pero esta historia no termina aquí. Den like, suscríbete y quédate, porque lo que viene a continuación te sorprenderá aún más. El sobre que Jasmine Crockett abrió en esa audiencia no solo rompió el silencio de una sala, desató una reacción en cadena que resonó más allá del Capitolio, alcanzando los cimientos de un imperio construido sobre imagen y control. Lo que comenzó como una revelación sobre un contrato matrimonial se convirtió en un reflector que iluminó conexiones inesperadas, relaciones ocultas y un poder que operaba en las sombras. Jasmine, con la precisión de una estratega silenciosa, no solo expuso un documento, sino que desentrañó una red de influencias que conectaba a Donald Trump con figuras inesperadas y decisiones que moldearon no solo una familia, sino una narrativa política. El impacto de la audiencia fue inmediato y devastador. En las 24 horas siguientes, las redes sociales se incendiaron con especulaciones, mientras los medios, desde The New York Times hasta Al Jazeera, analizaban cada cláusula del contrato. Un editorial de The Washington Post, publicado el 16 de abril de 2023, lo resumió así: Crockett no solo desafió a un hombre, desafió la idea de que el poder puede comprar silencio sin consecuencias. Pero lo que pocos esperaban era la conexión inesperada que Jasmine reveló al profundizar en los documentos. Una relación oculta entre la organización Trump y una firma de relaciones públicas, Sterling PR Strategies, que había orquestado la imagen de Melania como una primera dama perfecta desde 2004. Mucho antes de la campaña presidencial, un memorando interno de Sterling, filtrado y presentado por Jasmine, mostraba cómo se diseñó cada aparición de Melania, desde su vestimenta hasta su silencio, para proyectar una imagen de elegancia controlada,
Ella no es una jugadora política. Es un activo visual. Escribió una estratega senior en 2004. Esta revelación conectó los puntos hacia otra figura sorprendente, Michael Cohen, el ex abogado de Trump, cuyo testimonio jurado, obtenido por Jasmine, confirmó que el contrato de 2005 no era solo un acuerdo privado, sino parte de una estrategia más amplia para construir un legado dinástico. Cohen, en una declaración grabada, dijo, todo, desde el nombre del niño hasta el momento del nacimiento, fue planeado como una extensión de la marca Trump. Esta red de relaciones no solo cambió la percepción del matrimonio de Trump, sino que redefinió el concepto de poder en la política moderna. Jasmine señaló una transferencia de $6 millones a una empresa fantasma, Barron Initiative Group LLC, creada en 2006, que compró materiales de campaña años antes de que existiera una campaña oficial. Esto no era una familia, dijo Jasmine, su voz resonando con una mezcla de indignación y claridad. Era un proyecto político disfrazado de hogar. La audiencia también expuso el costo humano. Melania, silenciada por cláusulas legales. Barron, cuyo nombre fue registrado como marca antes de que pudiera hablar. El impacto trascendió los titulares. Activistas por los derechos de las mujeres comenzaron a citar el caso como un ejemplo de cómo el poder patriarcal usa contratos para controlar vidas. Jasmine Crockett nos mostró que el silencio tiene un precio, y a veces ese precio es una persona, escribió una columnista en The Guardian. Pero, ¿hacia dónde lleva esta verdad? Quédate, porque el final de esta historia te hará cuestionar no solo el pasado, sino el futuro de quienes aún están atrapados en su sombra. En solo unos minutos, Jasmine Crockett no solo abrió un sobre, sino que desgarró el velo que cubría una verdad incómoda. Un contrato que convirtió un matrimonio en una transacción, un nacimiento en una cláusula, y un niño en un legado planificado. Lo que comenzó como una audiencia sobre presupuestos se transformó en un espejo para una nación, reflejando cómo el poder puede moldear no solo políticas, sino vidas enteras. Desde el Capitolio hasta las pantallas de millones, esta revelación no fue solo un escándalo, fue un recordatorio de que el silencio, cuando se compra, tiene un costo que trasciende el dinero. Jasmine Crockett no solo habló por Melania o Barron, escribió un analista en The Atlantic el día después de la audiencia, habló por todos los que alguna vez fueron silenciados por una firma. Pero, ¿qué deparará el futuro? ¿Seguirán emergiendo más documentos, más cláusulas, más verdades enterradas en archivos sellados? ¿O será este el momento en que una nación decida mirar más allá de las apariencias y exigir que el poder rinda cuentas? Jasmine dejó una pregunta abierta, una que resuena como un eco en cada hogar que sintonizó esa transmisión. Si un niño puede nacer dentro de un contrato, ¿qué significa ser libre en un mundo donde el poder escribe las reglas? La respuesta no está en las cámaras ni en los titulares. Está en nosotros, en lo que elegimos cuestionar, en las historias que decidimos escuchar. Ahora, Chutokachi, ¿qué opinas sobre un sistema que permite que el silencio se negocie como un activo? ¿Qué harías si descubrieras que el amor, la familia, incluso un hijo, podían ser parte de un trato? Deja tu comentario abajo. Comparte tus pensamientos, porque esta historia no termina aquí. Dale like. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo video, donde exploraremos otro secreto que el poder intentó enterrar. Gracias por vernos. Sigue curioso, porque la verdad nunca desaparece. Solo espera ser encontrada